Hoy fue un caos para circular y sobre todo para viajar por la ciudad de Buenos Aires, porque en este momento, por ejemplo, bueno, ya terminó hace una horita el paro de subte en la línea D, pero antes hubo un paro de trenes que la verdad Chini complicó un poco, además de obviamente las demandas de los trabajadores. Sí, lo vamos a desarrollar también en el transcurso del programa. Era un anticipo que teníamos en el día de ayer. Se aspiraba a que se llegara a una conciliación obligatoria y que por supuesto los gremios del transporte que están nucleados en la UGAT. Hay dos confederaciones del transporte hoy por hoy. La UGAT es más pequeña, básicamente hay dos gremios que confluyen allí de mayor peso. Uno es la fraternidad, los conductores de trenes, y otro es los conductores de colectivos. Cuando el Ministerio dicta la conciliación obligatoria, todos los gremios que conforman la UGAT, como decía antes, una federación del transporte de mucha menor cuantía que la Confederación de Trabajadores del Transporte, cuando dicta la conciliación obligatoria, todos los gremios lo acatan, excepto la fraternidad, el gremio que conduce Omar Maturano, ¿no? Y él es el que lleva adelante la medida y, bueno, de manual también lo que fue sucediendo después. En verdad, la conciliación obligatoria es verdad que llegó sobre el final de la noche de ayer, yo te diría que aproximadamente a las 22 horas. No sé si otros, la verdad que el plural, ahí yo no tengo chequeado que haya un plural. Yo entiendo que es un singular. El único gremio que no acata la medida de fuerza, la conciliación obligatoria y que sigue con la medida de fuerza es Omar Maturano con la fraternidad. Lo cual obviamente ocasiona un problema tremendo, ¿no?, a todos los laburantes en la jornada. ¿Qué es lo que está afectando hoy por hoy eso? Y hoy afectó el funcionamiento normal de los trenes. O sea, hubo trenes, pero con mucha menos frecuencia. Muchísima menos frecuencia, casi no hubo trenes durante la jornada de las primeras horas de hoy. Esto generó obviamente que la gente se volcara a los colectivos, y ¿no? Esto genera bronca y otras cuestiones también. Y más tránsito también en las calles. Y además hay algo que pone en riesgo algunas de las cuestiones que se defienden en lo que tiene que ver con las conquistas laborales, ¿no? Porque además, digo, los propios laburantes lo viven en carne propia. Pero el propio Maturano dijo recién, no conseguimos nada, no se llevó nada y de todas maneras llevó adelante esta medida. Me parece que hay un desmanejo en lo que tiene que ver con la solución del conflicto. ¿Qué hay de fondo? Y acá de fondo hay la instalación muy fuerte en términos de superficie mediática de esta otra confederación del transporte y del propio Maturano como secretario general de los conductores de trenes, el único gremio que acompañó, que integra la confederación que él lidera, ¿no?, del área ferroviaria. Hay otros gremios menores, pero el gremio más importante, la Unión Ferroviaria, está dentro de lo que es la conducción de la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, que lidera Sergio Sacia. Ahí está donde también hay una cuestión del orden de lo político, y esto me lo cuentan los pajaritos que anduvieron de mi pajarera, que obviamente las pero mandé, volvieron a trabajar este fin de semana. Lo mandé a laburar acá, me lo cuentan, digamos, de primera mano. Fue caldeada la reunión. Caldeada la reunión. Maturano está acostumbrado a este tipo de reuniones, tanto en lo que hace al sector de transporte, a la cartera que lidera Guerrera, como también a la Kelly Olmos, al Ministerio de Trabajo, porque el gobierno no se puede permitir en el actual contexto una medida de fuerza de este tipo, ¿no? Era de manual que le iba a terminar levantando. Escucho con muchos amigos que saben que uno anda con todas estas informaciones y que labura de estas cuestiones, te llaman, te consultan y digo, mira, la va a levantar, al regreso vas a tener trenes. Bueno, finalmente esto terminó ocurriendo alrededor de las 14:30 aproximadamente. Ajá. Pero claro, se juntó con el paro de subte, ¿no? Con lo cual, lo que estaban en esa línea también, ¿no? Hubo otro problema en subte. Nosotros ayer nos pudimos entrevistar con el secretario general de los metrodelegados. Primero levantaron los mulinetes, después anunciaron una medida de fuerza de 1 hora en una sola línea, si mal no recuerdo la D. Pero además hubo una situación del otro gremio que nuclea, por eso todo esto, viste, el laburante que utiliza los medios de transporte para ir a cumplir con su tarea, jornada laboral diaria, no tiene por qué conocer, uno se lo puede explicar de muchas formas, argumentar las razones por las cuales se llega a tomar este tipo de medidas. Me parece que hoy por hoy la situación está tan caldeada que hay que ejercer con muchísima responsabilidad estos derechos que desde ya tiene conquistado, el movimiento obrero, el sindicalismo, aquellos que representan a los trabajadores, pero me parece que lo tienen que manejar con muchísima más responsabilidad, porque los laburantes tienen que saber que al otro día no tienen trenes. Aunque no les guste, si querés, y lo puteen de todas maneras al dirigente que lleva adelante esa medida, preparado, ¿no? Pero que sepan que no tienen trenes. Pero esto vuelvo a decir siempre, ¿no?
tratar de pensar un cachitín en el de a pie, ¿no? En el usuario, que le cambia el día olímpicamente, ¿no? Cuando, no sé, la gente, todos tenemos compañeros acá mismo, nosotros mismos que tomamos algún transporte público en algún momento, tenemos una rutina que va atada a eso. Vos tenés que cambiar de colectivo o de tren y me complicás un poco la vida. Fede, el tren sigue siendo el medio de transporte más barato. Claro. No es menor tampoco esta situación y lo utiliza... En un punto más rápido también, porque uno distancias más largas, ¿no? Y lo utiliza mucha gente de recursos, sí, medios y bajos, sí, claro. Bueno, en este contexto, obviamente, las cosas están calientes, pero están calientes de ambos lados, incluso del oficialismo. Sigue la interna a nivel... ¿Se puede dividir, Chini, entre albertistas y cristinistas? ¿Se puede hacer esa división? Yo no sé si hay claramente albertistas. El propio Alberto Fernández, desde su inicio de gestión, desactivó toda posibilidad de que naciera un albertismo, y me consta. De hecho, hubo muchos movimientos en lo que es la ciudad de Buenos Aires y en el ejercicio de la propia legislatura porteña que tenían esa intención. Eligen como conductor, si querés, siguiendo un poco lo que vos comentás, a la figura de Alberto Fernández. Hoy Alberto Fernández tuvo palabras de elogio hacia Cristina Fernández de Kirchner también, como tratando de poner una suerte de paños fríos, ¿no? Estoy del lado de ella. Se le dio y no lo festejó, se le dio para su lado, podía haber ido a gritar un gol ahí a la paternal, pero se le dio el tema de que se corrió la ley que proponía la suspensión de las PASO. La que tenía mayor instancia ser aprobada. Quedó una, pero... Como que es la pelota quedó del lado de él. Quedó como o sea que vamos a tener PASO en la Argentina. Que si querés para el oficialismo, yo lo voy a decir así y rápido, pero también es una buena noticia. Porque se estaba empezando a presentar como una debilidad del Frente de Todos, suspender las PASO, por no bancarse esa elección interna y tener que elegir los candidatos a dedo, ¿no? Mientras que Juntos por el Cambio sí lo está eligiendo ese camino. Entonces, me parece que de alguna manera como los pingos se vean en la cancha. En ese contexto, le mandó saludos y muy afectuosamente el Cuervo Larroque al presidente. Mire, lo quiere mucho, la verdad. Mire. Lo quiere mucho. ¿No me cree que lo quiere mucho? Qué sé yo, lo que dice el Cuervo se entiende de un punto. Yo no sé cuánto de lo que voy a decir ahora le puede interesar a nuestra audiencia en entender algunas cuestiones de matriz de lo que se está discutiendo puertas adentro en la construcción política del oficialismo. Pero lo mismo que él dice, Larroque, parece no tener muchas ganas de ganar, uno podría decir del sector cristinista o del sector kirchnerista también, donde claramente se está construyendo una forma opositora, ¿no? Claramente se está construyendo una línea opositora a una posibilidad de perder la conducción del Poder Ejecutivo. ¿Eso significa que se rompa la alianza? No, puede ser eso, o puede ser también que llegues más fortalecido a la posibilidad de ser oposición en un siguiente mandato. Pero igual estamos hablando de ciencia ficción y más en la Argentina, donde el minuto a minuto cuenta, ¿no? Pero digo, esa es una de las líneas de lo que uno podría charlar con el Cuervo Larroque, a quien siempre destacamos su laburo de territorio, independientemente de todos estos contrapuntos, que además él tiene las reuniones muy cerrada, ahí no entran mis pajaritos. Él está en la mesa chica. Está en esa reunión. Su pajarito no logran, no sé cómo será ese murallón, pero no logran. No logran entrar mi pajarito de la pajarera del fondo. No sé cuál es el Máximo de Pedro, Larroque, bueno, Cristina obviamente. Sí, uno aparente de esto, pues yo quisiera confirmarlo, porque no hay mucho más, ¿no? En esa mesa. Por eso. Entonces ahí se decide quién sale de fronter a plantear una u otra cuestión. Te lo hago al revés. Cuando habla Larroque, ¿habla Cristina? Cristina habla por sí sola. Sí. No, pero vos me tenés que voy. Sí. Cristina habla por sí sola. Después vos necesitas algunas cuestiones. Exégetas. Claro, algunas cuestiones y algunos arietes que te sean funcionales. O sostengan, vos no podés decir todo. O sostengan el discurso, o agreguen, ¿no? Por cosas supuesto, vos no podés decir todo. Ahora, yo soy Larroque y subo al ring al presidente Alberto Fernández, yo soy Alberto Fernández y no te acepto subir al ring. Yo con Larroque no subo al ring. ¿No le contestás o lo ninguneás? No, la mando a contestar a mi jefa de prensa, a Gabriela Cerruti, la mando a contestar. Seguramente algún periodista le va a preguntar, ¿qué opina de lo que dijo Larroque? Bueno, y ya tiene que saber qué va a decir, porque como siempre destacamos, Cerruti es vocera, no tanto del gobierno, sino de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, cada sector va jugando. Pero esto digo, como siempre aclaro, ojalá de esto tuviéramos que hablar y los que
quieren saber un poco más de política y qué se teje y demás, pudieran usar digamos, este espacio para charlar con nosotros sobre esta. Ojalá, tenemos problemas mucho más graves en el país, ¿no? Pero la construcción política esta es lógica, pasa lo mismo en la oposición. Fíjate la reunión que hubo hoy, donde también distintos actores van posicionándose, ¿no? Lo que pasa es que en el medio hay una inflación que no se puede controlar, hay un ministro que está trabajando fuerte al respecto, pero viste que él, ahí tenés, él es vocero de sí mismo. Si querés la puede mandar a Galmarini, a su esposa en algunos momentos, pero no, mucho más. Incluso él se cuida mucho de siempre tener una medida positiva al lado de alguna negativa, como para tratar de sopesar. Hasta incluso, mira, hoy estaba en una reunión donde me decían unos colegas, vos te diste cuenta que Massa lo que logró es eso, que no haya malestar social. ¿Hace cuántos días que no hay una marcha en la calle, no hay nada por ese lado? Sí, que no haya malestar social, yo te diría que es la charla de Máximo con Massa, con Sergio Tomás. La charla de Máximo con Sergio Tomás y algunos otros referentes de la piramidal construcción para abajo. Dirigentes, ¿te referís? Sociales, claro, sociales, sindicales, ¿no? Empresarios. Hay como una cuestión de ese orden. De mantener, digamos... Empieza a haber como una suerte de pacto en ese plano, que es lo que más preocupa en cuanto a la construcción electoral de Juntos por el Cambio. Porque lo peor que le puede pasar a la construcción electoral de Juntos por el Cambio es que le puedan poner el cascabel al gato del actual gobierno. ¿Sabés lo que me dijo hoy un empresario automotriz? Tengo una charla con empresarios automotrices, media charla a fin de año, donde reunieron a la prensa, obviamente todo de récord. Tira algún off. Por eso, favor, off the record, sí. No voy a decir ni la marca, ni la persona. Por favor, le pido. Pero dijo, nosotros tenemos proyecciones todos los años. Lo dijo, por favor, esto es off the record. O sea, digo, pero no digo la fuente, ¿sí? Ok. Para esta fecha, para fin de año, tenemos obviamente nuestras previsiones para el año que viene. Dice, desde octubre para acá ya tenemos 3 previsiones totalmente distintas de lo que va a ser económicamente 2023. Imagínense. Y uno dijo, incluye todo, diciembre, lo que vos sabés, en Argentina decimos diciembre y ya hacemos todo lo que connota. Y uno dijo, porque está el Mundial. Y otro agregó, como diciendo, eso va a apaciguar. Y otro agregó, siempre y cuando lleguemos a semi. Sí. ¿No? Como si la Argentina, la selección no llega a una instancia de semifinal o final, hasta incluso algunos están pensando que la cosa puede ponerse peor. Mira, yo cuando era chico tenía 5 canales. Ahora tenés 240 más o menos. Un montón. Bueno, hay tantos canales como discursos políticos y cada sector mira el canal que quiere. Por supuesto. Por eso te tiran 3 o 4 posibilidades a futuro. Una o un par de ellas yo te diría que es positiva. Hay posibilidades de que la Argentina empiece continúe creciendo, pero con una cuestión que se sienta más socialmente. Cada uno debería atender a su tarea como corresponde. Y la percepción de los sectores con los que vos te juntaste hoy, Fede, digo, en las distintas actividades de producción, es que se dejen de joder con lo que tiene que ver con, lo digo en el español antiguo, ¿no? Se dejen de joder en la es lógica la disputa, estamos en un año previo electoral, digo, todo eso, pero que hagan los deberes que tienen que hacer para tener perspectivas claras de cómo invierten, de qué dólar van a tener, qué precio de dólar van a tener, de qué perspectivas de ventana se va a poder generar para exportar, para importar y todas estas cuestiones, ¿no? Incluso aquí se mete el tema laboral, que si querés está casi acordado, ¿no? En lo que tiene que ver con las negociaciones con los sindicatos y la discusión, por un lado, el que le gane los salarios a la inflación y por otro lado de ver cómo se discuten las condiciones de empleo para el año próximo. En el PRO no están las cosas tampoco nada bien. Digo el PRO y no digo Juntos por el Cambio, porque es como que hay como una preinterna, ¿no? La del PRO, después la del radicalismo, después veremos que sale de esa mezcla. Bueno, hoy, tras la reunión que hubo... Un cónclave esta mañana, que duró hasta hace un ratito nada más, hasta la tarde, habló Cristian Ritondo, el ex ministro de Seguridad y uno de los voceros, ¿no? del PRO, muy ligado... Ex afiliado del Partido Justicialista también, ¿no? Creo, bueno, muy cercano a Patricia Bullrich, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿a quién candidateó o quién dijo que serán los candidatos del PRO para 2023? Fueron 3. Sí. Y no está uno. Primero, vamos a decir, un animal político Ritondo, con un gran derrotero y una persona que obviamente
deja muchos títulos para analizar, ¿no? Las palabras de Ritondo, vos fíjate que antes de meterse con la cuestión de la interna del PRO, él sabía que tenía que fijar la cancha, ¿no? En relación a quien quiere ganarle las elecciones, pospaso, sí, que es el actual gobierno. ¿Y a quién nombró? A Sergio Tomás, sí, a Massa. ¿Por qué nombra a Sergio Tomás? Porque lo que le está doliendo a Juntos por el Cambio y lo que lo puede molestar a Juntos por el Cambio es que Sergio Tomás encuentre una variable donde la Argentina pueda darle una solución a la economía de lo micro. Y que sea competitivo él. Entonces, que sea competitivo él o que sea competitivo el actual oficialismo. Que el gobierno pueda ser reelecto. Exactamente. Y que además los sectores con los cuales tiene muy buen diálogo Juntos por el Cambio y especialmente el PRO, son muy parecidos a los sectores con los cuales tiene muy buen diálogo Sergio Tomás Massa. Entonces digo, ahí es donde le están dando en el talón de Aquiles. Entonces, primer detalle para marcar de Cristian Ritondo, que no habla al cohete, y que tiene un amplio derroteo, aparte de hecho aprendió también en el peronismo, a hacer política, es el primer punto que habría que marcar. Y después en lo que tiene que ver con la cuestión interna, después se le repregunta a él, y Macri le pregunta, porque él nombra a Vidal, a Larreta y a Bullrich. Bueno, primero digo lo de Macri. Él dice, y si Macri dice que no quiere ser. Bien, chistecito, jaja. Sí. La verdad es que Macri está diciendo que no quiere ser por el momento. Sí, por eso. Entonces, él dice, bueno, los candidatos son estos tres, ¿no? De alguna manera le moja la oreja, diciendo, si querés que te nombre como candidato, bueno, entonces definite como candidato. Y el otro elemento, ¿cuál es? ¿Por qué la pone a Vidal, que si querés, de los tres que nombra es la que menos cotiza? ¿A quién le quita votos Vidal de los otros dos que quedan ahí en batalla más? ¿A la Bullrich o a Larreta? Bueno, de manual decirte que Vidal le quitaría votos a Larreta, está más cercano a la línea de Larreta, aunque podría ser una especie de compaloma, ¿no? Una mezcla de ambos, pero estaría más cercano a quitarle votos a Larreta, con lo cual la posiciona más a quien es, uno entiende, la candidata elegida por parte de Ritondo, que no es otra que Patricia Bullrich, ¿no? Pero la buena noticia para Juntos por el Cambio es que las PASO van para adelante, entonces lo van a dirimir en esta competencia.